Nadie se lo esperaba. Bimbo y Walmart se amparan contra ley de industria eléctrica. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 19 de marzo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente fin de semana. Y hace unos minutos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es un descaro que estas empresas busquen no pagar luz y las acusó de que además de dedicarse al comercio de abarrotes y alimentos y también lo hacen en la industria eléctrica. Y bueno amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se disculpa a las dos empresas por estar exponiéndolas y por dar a conocer cómo van a acudir el amparo para seguir manteniendo subsidio. Les debería dar vergüenza. Y sin tanto que hablar mejor, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Y se amparó Bimbo por la reforma eléctrica. Y cualquier ciudadano, creo yo, preguntaría, ¿y qué tiene que ver Bimbo y qué tiene que ver Walmart con la industria eléctrica? Pues resulta que sí tienen que ver, porque con la llamada reforma energética, si constituían una empresa para producir energía y además si esa empresa producía energía eólica limpia, recibían un subsidio y al final cobraban, o mejor dicho, compraban la energía eléctrica más barata que los consumidores, que lo que pagan la mayoría de los mexicanos por la luz. Entonces, pues ya no queremos que esas grandes empresas se queden con el subsidio, porque todo eso significa entregar presupuesto público, que es dinero de todos, a las grandes corporaciones. Se tenía la percepción, porque engañaban, de que el subsidio se lo daban al consumidor domiciliario, a una familia. No, los grandes subsidios en la electricidad son para las empresas comerciales. Para que tengan una idea, porque siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega. Paga más una familia de clase popular o de clase media que lo que paga un Oxxo de luz, y paga mucho más el dueño de una tienda de abarrotes, de una colonia, de un barrio, de un pueblo, que lo que paga un Oxxo. Y ahora que se ampara Bimbo y que se ampara Walmart, pues vamos a dar a conocer cuánto pagaban o por qué quieren mantener esos privilegios. Entonces, tenemos que proteger a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no, pues es como lo del pago de los impuestos. Los de arriba no pagaban. Las grandes corporaciones empresariales, financieras, no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos, y el pueblo raso
tenía que pagar los impuestos, el IVA y todo, los trabajadores, el impuesto sobre la renta. Entonces, no queremos ya privilegios, tiene que haber igualdad. ¿Cómo es posible que los que más tienen sean los que más reciban del gobierno? Es el mundo al revés. El gobierno tiene que dar la atención preferente a los más necesitados. ¿Cómo se le va a estar dando siempre a los de arriba y no apoyar al pueblo? Entonces, Pemex y los trabajadores van a seguir siendo atendidos y apoyados. Es una empresa estratégica de la nación. Presidente, hola, buenos días. Tenemos el número de amparos de lo que acaba de decir que se presentaron. ¿Cuántos amparos son? Lo leí hoy en la prensa o en las redes. Este amparo del Bimbo y de Walmart es un descaro ya. Ofrezco disculpa a las dos empresas por estarlo exponiendo, por darlo a conocer, pero ¿cómo van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios? Les debería dar vergüenza. Entonces, ¿cuántos amparos contra la ley eléctrica? Pues muchos, y los que se acumulen, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, siempre en el marco de la ley. Vamos a que resuelva la Suprema Corte, porque es un proceso legal. Se inicia con una suspensión, se tiene que ir revisando y seguramente este asunto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia para que declaren inconstitucional la ley. Necesitarían tener mayoría absoluta o 2/3 partes de los votos de los ministros de la Corte. Con 4 ministros que digan no, ya con eso no podrían declarar inconstitucional la ley. Y vamos a hacer este asunto un tema de debate nacional. Voy a estar informándole al pueblo de lo que no se sabe, porque estoy seguro que la gente no sabía que Bimbo y que Walmart tenían también acciones en empresas eléctricas. O sea que además del comercio también se dedican a la electricidad, porque por eso, como son productores de electricidad, reciben el subsidio. Entonces, ahora que lo que queremos es que haya un trato igualitario para que no quiebre la Comisión Federal de Electricidad y para que no aumente el precio de la luz, porque hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas y lo estoy cumpliendo, y no iba a aumentar el precio del diésel y no iba a aumentar el precio del gas ni el precio de la luz. Pues para que no aumente tenemos que cuidar a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que cuidar a Pemex, limpiar de corrupción a Pemex, limpiar de corrupción a la Comisión Federal de Electricidad, pero también no permitir que haya estos privilegios en beneficio
de corporaciones económicas nacionales o extranjeras. Eso es todo. No se está nacionalizando, no se está expropiando, se están respetando los contratos. Lo único es una modificación a la ley eléctrica para que no existan estas concesiones, estos excesos, estos subsidios. Cuando se va al istmo, ahí van a ver ustedes las plantas, los ventiladores de generación de energía eólica que dicen Bimbo o que dicen Walmart. Entonces, esa energía se sube y según la ley, los reglamentos que surgen de la reforma energética, esa es una energía limpia que tiene muy bajo costo. Entonces, esa energía de bajo costo es supuestamente la que le llega a Walmart y le llega a Oxxo y le llega a Bimbo, y por eso pagan menos. Pero ¿qué sucede? Que esa energía supuestamente que no tiene costo, pues sí tiene. ¿Por qué? Porque los ventiladores, los generadores no producen permanentemente y tiene que entrar la Comisión Federal de Electricidad a fortalecer la generación de energía. Entonces, ¿cómo es que pueden funcionar las plantas de generación eólica? Con el respaldo, así le llaman los técnicos, de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y ese respaldo cómo se les da? Pues con las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que tienen que entrar en los tiempos críticos a respaldar cuando no hay viento, si se trata de energía solar, cuando no hay sol. Entonces entra a respaldar la Comisión Federal de Electricidad, pero ese gasto que implica operar las hidroeléctricas, que pueden entrar a funcionar en una hora, se prenden para respaldar la falta de energía que se provoca con la eólica, pues ese costo no se contempla y es un subsidio. Pero esa es solo una parte. La otra parte es que no pagan por la distribución de la energía, porque la red de distribución es de la Comisión Federal de Electricidad y no pagan nada. Entonces, es un subsidio el que estén recibiendo energía barata, mientras los ciudadanos tienen que pagar completamente el servicio. Entonces, ese es el asunto. Va a haber mucha oportunidad, va a haber tiempo. Yo pensaba de que iban a actuar con responsabilidad y que iban a buscar al director de la Comisión Federal de Electricidad para llegar a un acuerdo de esos contratos, como está sucediendo en otros casos, pero no al amparo. Pues vámonos a ver qué van a decidir los jueces, los magistrados, los ministros, aunque ya también lo dije, no es ni amenaza ni siquiera advertencia. Yo no podría, como presidente, ser cómplice de un abuso. No soy encubridor. Entonces, si estoy viendo que algo está beneficiando a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo, pues lo tengo que denunciar y no me voy a quedar con los brazos cruzados. Máxime
si soy la autoridad. Entonces, sí se declara inconstitucional porque dominan los intereses de los grupos empresariales. Si los jueces, magistrados, ministros no actúan con justicia, que habría que quitarle hasta el nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho o algo así. Pero si se declara inconstitucional la ley eléctrica, que es para beneficio del pueblo, pues entonces tendría yo que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional para dejar la Constitución como estaba cuando el presidente López Mateos. Así sería el cambio. Sí. Presidente, déjame cambiar radicalmente de tema y ya platicaban un poco de lo que pasó ayer en el Estado de México, pero ¿qué representa para su gobierno lo ocurrido ayer? Estos ataques a los policías, son más de 10 policías muertos. Si bien me queda claro que el problema de violencia es heredado, ¿en algún momento vamos a dejar de ver este tipo de noticias? Pues es algo que está muy arraigado, que lo dejaron crecer, que viene de tiempo atrás, no lo atendieron, no se atendieron sobre todo las causas que originan la violencia. Se abandonó al pueblo, siempre lo digo, se dejó sin oportunidades de trabajo a mucha gente, se abandonó el campo, sobre todo se abandonó a los jóvenes. Y entonces se fue creando un ambiente propicio para la delincuencia, una atmósfera muy propicia para la delincuencia, con un estilo de vida. Acuérdense que el neoliberalismo es sinónimo de corrupción, pero también de individualismo, de aspiracionismo, de tener ropa de marca, el tener camionetas o carros últimos modelos, residencias, alhajas, todo eso prevaleció, era a lo que se aspiraba. Imagínense los jóvenes sin posibilidad de estudio, sin posibilidad de trabajo, y ofreciéndoles ese mundo de bienestar ficticio o temporal, transitorio. Pues muchos cayeron en eso, fueron atrapados. Esto lleva tiempo. Entonces, vamos avanzando, porque ahora se están atendiendo las causas. Nunca voltearon a ver a los jóvenes. Nada más me gustaría que me dijeran qué programas para jóvenes hubieron en el periodo neoliberal. Un programa que ustedes recuerden. Ninguno. Lo que hicieron fue burlarse de los jóvenes, llamarles niñis que ni estudian ni trabajan, pero nunca hicieron nada por los jóvenes. ¿O sí hicieron? Los empujaron para que tomaran el camino de las conductas antisociales, porque les cerraron el paso, porque no les dieron oportunidad de estudio ni de trabajo. ¿Cómo rechazaban jóvenes que querían estudiar? Si saben por qué no se agravó aún más la situación, porque muchos de manera responsable tomaron la decisión de emigrar en vez de quedarse y
ser enganchados por la delincuencia organizada, decidieron irse a Estados Unidos a buscarse la vida a otras partes. ¿Saben cuántos veracruzanos se fueron durante el periodo neoliberal a las ciudades fronterizas? ¿Cuántos veracruzanos hay en Ciudad Juárez, en Reynosa? ¿Cuántos veracruzanos se fueron a trabajar a Estados Unidos? Más de 1 millón en el periodo neoliberal, porque se les abandonó, pero eso pasó en todo México. Entonces, es una labor de reconstrucción desde abajo. Tenemos que atender a la gente, tenemos que destinar el presupuesto para apoyar al pueblo, tenemos que combatir la desigualdad, tenemos que mejorar el salario, tenemos que atender a los jóvenes, garantizarles el derecho al estudio, el derecho a un trabajo. Tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, hacer a un lado el que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Señalar de que lo más importante no es el lujo barato, lo más importante es la honestidad, la dignidad, los principios. Y en eso se va avanzando, pero quedó una inercia y eso es lo que estamos padeciendo. Lamentamos mucho lo que sucedió en el Estado de México. El gobierno del Estado de México está atendiendo este caso, haciendo las investigaciones. Lo que podemos decir con certeza es de que no hay impunidad en el gobierno que represento. El que comete un delito es castigado, es sancionado. No existe impunidad para nadie. Incluso cuando un juez deja en libertad a un presunto delincuente, lo denunciamos y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuánto tiempo estará la Guardia Nacional en esta zona del Estado de México? Están ahí permanentemente, porque la Guardia Nacional no actúa moviéndose de un sitio a otro. La Guardia Nacional está actuando en territorios, en coordinaciones territoriales. Por eso estamos haciendo los cuarteles de la Guardia Nacional, que ahora ya están construidos 150, pero vamos a tener el año próximo 240 y vamos a llegar a más. Aquí en Veracruz son 11, pero hacen falta muchos más cuarteles. Solo en Jalisco ya tenemos 30 y vamos a tener en todas las regiones del país presencia de la Guardia Nacional. En esa zona ya estaban como tal. En esa zona tenemos, ¿cuántos? 32 coordinaciones en el Estado de México y vamos a fortalecer más nuestra presencia para ayudar. Presidente, ¿por qué un año después de que aparecieron los primeros confinamientos en México por el COVID-19 se decidió cerrar la frontera sur? ¿Por qué hasta ayer se tomó la decisión? No. ¿O ya estaba antes o Sí, qué había pasado? Siempre. Mire, nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, porque nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Nuestros adversarios, los conservadores, están muy molestos y hacen mucho coraje. Y cuestionan todo lo que hacemos y a veces
hacen el ridículo. Por ejemplo, ya no lo voy a seguir mencionando, ya solo esta vez, pero imagínense un escritor, Enrique Krause, hace un artículo pidiéndole al presidente Biden que me regañe. ¿Cómo un ciudadano mexicano, pero acá en especial, en este caso, un intelectual orgánico, va a pedir a un gobierno extranjero que intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos? Bueno, ¿cómo explico esto? Por la desesperación. Yo recuerdo que está aprobado, nunca digo nada sin tener pruebas. Cuando estaba la guerra sucia en el 2006, que decían que yo era un peligro para México, los mismos, ¿no?, que se sentían los dueños del país, que no querían los cambios, los mismos que tenemos ahora de opositores, nada más que ahora ya sin máscaras. Un cardenal mexicano le pidió a un embajador de Estados Unidos de que Estados Unidos interviniera para que yo no ganara. Así como se los estoy diciendo. Yo por eso admiro mucho al Papa Francisco, porque es diferente, es distinto. Yo soy pues conocedor de la historia y en las tres transformaciones que han habido, los papas de entonces se opusieron a la independencia, a la reforma, pero también cuando la revolución, fíjense lo que son las cosas, mientras el presidente Wilson de Estados Unidos no reconoció a Huerta porque consideraba que se había cometido un asesinato con el presidente Madero, que había sido asesinado, y nunca el presidente Wilson, demócrata, reconoció a Huerta, un papa lo reconoció. Francisco es distinto. Pero bueno, ¿qué enseña todo esto? De que la historia se repite. No es raro pues que vayan al extranjero. Hace poco el de Coparmex, que estaba un señor de Hoyos. Gustavo de Hoyos, sí. ¿A dónde fue? A España, o se comunicó con el rey Fernando Felipe VI para pedirle lo mismo, que vinieran aquí a regañarme. Y bueno, ¿cómo se va a olvidar que los conservadores fueron a traer a Santana luego de que Santana entregó más de la mitad de nuestro territorio? Luego de ese gran zarpazo, que Santana se va al extranjero, al exilio, van los conservadores a traerlo de nuevo. Y le dicen: no se preocupe, le escribió una carta, nada más que no se puede comparar
a Lucas Alamán, porque era realmente un buen intelectual, historiador, con Krause, pero Lucas Alamán le escribe a Santana diciendo: véngase, no se preocupe, aquí nosotros tenemos el control de la opinión pública, porque somos los que manejamos los principales periódicos de la capital y del país. 1853. Pero después, como 10 años después, van a traer a Maximiliano y a Carlota, los conservadores. Entonces, es una actitud de ir a pedir que intervengan en nuestro país. Son como las ranas pidiendo rey. Se les olvida que estamos en una república democrática, que somos los mexicanos los que decidimos. Presidente, y ya por último, seguramente usted lo ha visto en redes sociales en las últimas horas, ha estado circulando información en torno a que presuntamente un banco del gobierno le prestó al productor Epigmenio Ibarra más de 150 millones de pesos. ¿Esto es cierto? Pues puede ser cierto, porque Nacional Financiera y Bancomex dan créditos a las empresas, y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones. Es una nota de un periodista muy objetivo, muy profesional, muy independiente, una gente honesta, íntegra, Loret de Mola. Entonces, resulta que es una nota de Loret de Mola para afectarnos. ¿Qué le digo al señor Loret de Mola? Pues que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero, y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno. Nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones, no compramos suscripciones de revistas, no subvencionamos a medios de comunicación, a nadie, a nadie. Lo que sí me consta es de que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, que seguramente los tiene muy molestos a los de la mafia del poder y a sus voceros, porque es crítico y le llama pan al pan y vino al vino, y eso es lo que los debe de tener molestos. En el caso de Nacional Financiera y de Bancomex, pues son bancos para dar créditos a empresas. Como sabía que me iban a preguntar eso, nada más quería informar que Kimberly Clark, donde participa Claudio X González, tiene también un crédito de 1,000 millones de pesos en Bancomex, y así otras empresas. Lo malo sería que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o a cambio de favores políticos o a cambio de relaciones de complicidad, pero no existe en el gobierno nada de eso. Gracias. Muy bien, ¿les parece? Ya tenemos que irnos, pero vamos aquí cerca a la inauguración del muelle o de la ampliación del muelle. Terminamos con 4 caballeros, 4 compañeros. Mañana, no,
El lunes empezamos con 4 compañeras mujeres. Muchas gracias, muchas gracias. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que no hay impunidad en su gobierno y también se va a denunciar a los jueces que dejen en libertad a delincuentes. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenos días, que tengan un excelente viernes. Nos vemos al rato, cuídense.